Las actitudes y creencias. Las actitudes se refieren a nuestra orientación hacia algo, a nuestra postura ante los demás, Dios, la vida, el trabajo y nuestras relaciones. Las creencias son todo lo que aceptamos como verdad. Nuestras actitudes o creencias no suelen ser consideradas fuentes de inquietud en nuestras vidas. Culpamos a los demás como lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Necesitamos adueñarnos de nuestras actitudes y convicciones porque está dentro de los límites de nuestra propiedad. Somos los que sentimos sus efectos y somos los únicos que podemos cambiarlas. El inconveniente de las actitudes es que las aprendamos temprano en la vida. Desempeñan un papel fundamental en la relación a lo que somos y nuestra manera de conducirnos. Quienes nunca se han cuestionado sus actitudes y creencias son presa fácil de la dinámica a que hace referencia Jesús cuando describe a la gente que se aferra a las tradiciones humanas en lugar de cumplir con los mandamientos divinos. Marcos capítulo 7 versículo 8 y Mateo capítulo 15 versículo 3. Las personas con problemas de límites tienen mucha actitud distorsionada con respecto a la responsabilidad. Creen que atribuir a las personas la responsabilidad por sus sentimientos, elecciones y conductas es ser malo. Sin embargo, hay varios proverbios que repiten que fijar límites y asumir responsabilidad salvará vidas. Proverbios capítulo 13, versículo 18 y capítulo 24. Las conductas. Las conductas tienen consecuencias, como lo expresó Pablo. Cada uno cosecha lo que siembre. Galatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Si estudiamos, cosecharemos buenas calificaciones. Si trabajamos, cobraremos un salario. Si hacemos ejercicio físico, seremos más saludables. Si obramos por amor, tendremos relaciones más íntimas. Por el contrario, si sembramos haraganería, irresponsabilidad o conductas descontroladas, es de esperar que cosechemos pobreza, fracaso y los efectos de una vida disoluta. Son las consecuencias naturales de nuestras acciones. El problema surge cuando alguien interfiere con la ley de la siembra y la cosecha en la vida de otra persona. El alcoholismo y el abuso deberían tener consecuencias en la vida del alcohólico y el abusador. Para el descarriado, disciplina severa. Proverbios capítulo 15, versículo 10. Rescatar a las personas de las consecuencias naturales de sus acciones los vuelve impotentes. Esta situación es muy común entre padres e hijos. Los padres deberían dejar que sus hijos cosecharan las consecuencias naturales de su conducta, en lugar de gritar y fastidiarse. Criarlos con amor y límites, con ternura y consecuencia, produce niños seguros de sí mismos, con un sentido de control sobre sus vidas. Las elecciones. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Esto nos conduce al fruto del dominio propio. Galatas, capítulo 5, versículo 23. Un problema de límites muy común es no reconocer nuestras propias elecciones e intentar atribuir la responsabilidad a otro. Piensen por un instante cuán a menudo usamos la frase tuve que hacerlo o me obligaron a hacerlo para explicar por qué hicimos o dejamos de hacer algo. Estas frases nos traicionan, reflejan una ilusión primitiva de que no somos agentes activos de nuestros asuntos. Creemos que otro tiene el control, librándonos así de nuestra responsabilidad. Si ejercemos control sobre nuestras elecciones, independientemente de cómo nos sintamos, no haremos nada de mala gana o por obligación, como dice la segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Pablo ni siquiera aceptaba una donación si creía que el dador sentía que la tenía que hacer. En una ocasión rechazó un regalo para que el favor no sea por obligación, sino espontáneo. Filemón, capítulo 1, versículo 14. En el famoso versículo sobre la elección, Josué le dijo lo mismo al pueblo. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. Josué, capítulo 24, versículo 15. Jesús también le dijo algo parecido al trabajador que estaba enojado por el jornal que había acordado. Amigo,
no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Mateo capítulo 20, versículo 13. El hombre había hecho una libre elección de trabajar por un determinado tiempo y estaba enojado porque otro había recibido la misma paga por trabajar menos horas. Otro ejemplo lo proporciona el hermano del hijo pródigo, que eligió permanecer en su hogar y servir a su padre, y luego sentía resentimiento. No satisfecho con su elección, fue necesario recordarle que él había adoptado libremente por quedarse en la casa. En toda la escritura se les recuerda a las personas las elecciones que hicieron y se les exhorta a asumir la responsabilidad de sus actos. Pablo nos dice que si elegimos vivir por medio del Espíritu, viviremos, pero si elegimos vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, moriremos. Romanos capítulo 8, versículo 13. Tomar decisiones basadas en la aprobación de los demás o en sentimientos de culpa origina resentimiento, producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Tanto nos identificaron con lo que deberíamos hacer que pensamos que manifestamos nuestro amor aun cuando hacemos algo solo por obligación. Es inevitable, pero esto implica que cuando ponemos límites asumimos la responsabilidad de las elecciones. Usted elige, usted es el que tiene que vivir con las consecuencias. Usted puede ser el que impida hacer las relaciones que pueden hacerlo feliz. Los valores. Los valores son las cosas que amamos y que consideramos importantes. Habitualmente eludimos la responsabilidad de lo que valoramos. Caemos en la trampa de asignar más valor a la aprobación de los hombres que a la de Dios. Juan capítulo 12, versículo 43. Y malgastamos la vida por causa de este valor mal asignado. Pensamos que el poder, la riqueza y el placer suplirán nuestra necesidad más anhelada, la necesidad de ser amados. No podremos recibir la ayuda de Dios y de su pueblo para crear un nuevo corazón dentro de nosotros hasta que no hayamos asumido la responsabilidad de nuestra conducta descontrolada, producto de amar las cosas equivocadas o de estimar aquellos valores pasajeros y no hayamos confesado que tenemos un corazón que valora lo que nos satisface. Los límites no son para obligarnos a negar nuestros valores, sino para que nos adueñemos de los viejos valores perjudiciales y así permitir que Dios lo cambie. Los límites. Cuando se trata de crear mejores límites, hay dos aspectos a destacar. Primero, es ponerle límites a los demás. Este es el aspecto que más se menciona al hablar de los límites. En realidad, ponerle límite a los demás es un término equivocado. Es imposible. Lo que sí podemos hacer es limitar nuestra exposición a quienes no se comportan correctamente. No podemos cambiar a los demás ni hacer que se comporten bien. Nuestro modelo es Dios. Él no pone límites a su pueblo para obligarlo a comportarse. Dios fija el patrón de conducta, pero deja a las personas ser quienes son y luego se aleja de quienes hacen lo malo diciendo, puedes ser así si lo deseas, pero no puedes entrar a mi casa. El cielo es el lugar para los arrepentidos y todos son bienvenidos. Pero Dios limita su exposición a las personas malvadas, no arrepentidas. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. La Escritura nos exhorta en varias oportunidades a alejarnos de las personas destructivas. Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17 y la primera de Corintios capítulo 5 versículos del 9 al 13. No somos con eso poco amorosos. Al alejarnos protegemos el amor porque enfrentamos así con firmeza todo lo que destruye el amor. El segundo aspecto a destacar con respecto a los límites es ponernos límites interiores propios. Nuestro ser interior necesita un espacio reservado para cobijar sentimientos, impulsos o deseos y no para demostrarlos en público. Necesitamos dominio propio sin represión. Necesitamos aprender a decirnos que no. Necesitamos aprender a decirnos que no. Esto incluye tanto los deseos destructivos como otros
que sin serlo pueden no ser prudentes u oportunos. La estructura interna del ser es un elemento importante de nuestros límites y nuestra identidad, tanto como de nuestro territorio, responsabilidad y dominio propio. Los talentos. Comparen estas dos respuestas. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000. Mateo, capítulo 25, versículo 23 y capítulo 26 al versículo 28. No hay otro pasaje que ilustre también la responsabilidad ordenada por Dios con respecto a la propiedad y el uso de los talentos. Aunque el ejemplo se refiere al dinero, también se aplica a los talentos internos y los dones. Nuestros talentos están claramente comprendidos dentro de nuestros límites y son nuestra responsabilidad. Ahora bien, hacernos cargo de los talentos quizá nos atemoriza y siempre es un riesgo. La parábola de los talentos nos enseña que debemos rendir cuentas y que, por supuesto, seremos más felices cuando ejercemos nuestros dones y somos productivos. Se requiere trabajo, práctica, aprendizaje, oración, recurso y gracia para sobrellevar el temor del fracaso que hizo sucumbir al malo y al perezoso. No fue reprendido por sentir temor. Cuando intentamos algo nuevo y difícil, sentir temor es natural. Fue castigado por no enfrentar su temor y dar lo mejor de sí. No hacer frente a nuestros temores es negar la gracia de Dios e insultar su dádiva y su gracia para apoyarnos con el aprendizaje. Los pensamientos. Nuestras mentes y pensamientos reflejan esencialmente la imagen de Dios. No hay otra criatura sobre la tierra que tenga nuestra facultad de razonamiento. Somos las únicas criaturas llamadas a amar a Dios con toda nuestra mente. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Pablo escribió que llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. La puesta de límites al pensamiento implica tres cosas. 1. Ser dueños de nuestros propios pensamientos. Muchas personas no se han adueñado de sus propios procesos mentales. Piensan como autómatas los pensamientos de otras personas sin siquiera examinarlos. Se tragan las opiniones y los razonamientos ajenos, sin cuestionarlos nunca y sin analizar su propio pensamiento. Por supuesto que debemos atender y ponderar los planteamientos ajenos, pero nunca deberíamos entregar nuestras mentes a nadie. Debemos considerar las cosas por nosotros mismos, en el contexto de una relación, afilándonos recíprocamente como el hierro, pero siendo pensadores independientes. 2. Crecer en conocimiento y ampliar nuestras mentes. Uno de los ámbitos donde debemos crecer es el conocimiento de Dios y su palabra. David dijo con respecto al conocimiento de la palabra de Dios: a toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Salmo capítulo 119, 20 al 24. También aprendemos mucho sobre Dios al estudiar su creación y su obra. Al aprender sobre este mundo, obedecemos el mandato de dominar y subyugar la tierra y todo lo que sobre ella habita. Debemos aprender acerca del mundo que Él nos ha dado para poder ser sabios mayordomos, ya sea que estemos realizando una cirugía cerebral o haciendo un balance de nuestro estado de cuenta o criando a nuestros hijos. Hemos de utilizar nuestra mente para vivir mejor y glorificar a Dios. 3. Rectificar cualquier pensamiento tergiversado. Todos tenemos cierta tendencia a no ver las cosas con claridad, a tergiversar nuestros pensamientos y percepciones. Posiblemente las
tergiversaciones más fáciles de advertir se presentan en las relaciones personales. Muy rara vez consideramos a las personas tal como son. Hasta las personas que más conocemos, nuestra percepción son distorsionadas por las relaciones anteriores y por las ideas preconcebidas que tenemos de ella. No vemos con claridad porque tenemos vigas en nuestros ojos. Mateos capítulo 7, versículo 3 al 5. Para ser dueños de nuestros pensamientos en una relación, debemos revisar activamente en qué cosas podemos estar equivocados. Al asimilar nuestra información, nuestro pensamiento se adapta para interpretar mejor la realidad. También necesitamos cerciorarnos de que estamos comunicando nuestros pensamientos a los demás. Muchas personas creen que los demás deberían leer la mente para saber qué es lo que quieren. Hasta Pablo dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. Qué gran afirmación sobre los límites. Cada uno tiene su propio pensamiento y queremos que los demás los conozcan. Debemos expresarlos. Los deseos. Nuestros deseos están comprendidos dentro de nuestros límites. Todos tenemos distintos deseos y necesidades, sueños e ilusiones, metas y planes, ansias y anhelos. Todos buscamos satisfacer nuestro yo. ¿Por qué entonces tanto yo insatisfecho? Parte del problema radica en personalidades sin estructura de límites. Nos cuesta definir quién es el auténtico yo y lo que verdaderamente deseamos. Muchos deseos se hacen pasar por lo auténtico. Son pasiones codiciosas, resultado de no dominar nuestros propios deseos. Por ejemplo, muchos adictos a la sexualidad buscan tener experiencias sexuales, cuando lo que de veras desean es amor y afecto. Santiago escribe acerca de esta falta de dominio y sobre el descubrir nuestros deseos con sanas intenciones. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago, capítulo 4, versículos 2 al 3. Muchas veces no le buscamos activamente nuestros deseos en Dios y estos deseos se mezclan con cosas innecesarias. Dios está verdaderamente interesado en nuestros deseos. Él los creó. Consideren lo siguiente. Les ha concedido lo que su corazón desea, no le ha negado lo que sus labios piden. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Salmo capítulo 21, 2 al 3. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo capítulo 37, versículo 4. Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende su clamor y los salva. Salva. Salmo capítulo 145, versículo 19. A Dios le gusta hacer regalos a sus hijos, pero es un padre sabio. Quiere asegurarse que los regalos serán lo mejor para nosotros. Para saber qué pedir tenemos que conocernos y estar al tanto de nuestros verdaderos motivos. Si queremos algo por vanidad o para inflar nuestro ego, dudo mucho que Dios esté interesado en darnos ese regalo. Pero sí que estará muy interesado si es para nuestro bien. También se nos ordena descubrir activamente nuestros deseos. Filipenses capítulo 2, del 12 al 13. Eclesiastes capítulo 19, versículo 9. Mateo capítulo 7, del 7 a 11. Necesitamos ser dueños de nuestros deseos y procurar satisfacerlos para sentirnos satisfechos en la vida. El deseo cumplido endulce el alma. Proverbios capítulo 13, versículo 19. Pero esto es seguro mucho trabajo. El amor. No hay don mayor que saber cómo brindar y recibir amor. El corazón creado por Dios a su imagen es el centro de nuestro ser. Un corazón capaz de abrirse de par en par para aceptar amor y derramar amor es fundamental para la vida. Muchas personas, por temor o por dolor,
dolor, tienen dificultad para brindar y recibir amor. Habiendo cerrado sus corazones a los demás, se sienten vacíos y sin sentido. La Biblia es bien clara al referirse a estas dos funciones del corazón, una corriente hacia adentro para recibir gracia y amor y una corriente que fluye hacia afuera. Escuchemos cómo la Biblia nos enseña a amar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 27, versículo 37 y 39. ¿Y cómo debemos aceptar ser amados? Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, le hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. La segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 11 al 13. Un corazón que ama como el corazón físico necesita permitir que la sangre que le da vida fluya en ambos sentidos. Es también un músculo de confianza. Este músculo de confianza necesita ser ejercitado y utilizado. Si se lastima, sus movimientos se harán más lentos y se debilitarán. Es necesario asumir la responsabilidad de amar y practicarla. El amor oculto, como el amor rechazado, nos puede matar. Muchas personas no reconocen su resistencia al amor. Están rodeados de amor, pero no se dan cuenta que su soledad se debe a su insensibilidad. Suelen justificarse. El amor de los demás no puede entrar. Con esa afirmación eluden la responsabilidad de responder. Realizamos maniobras sutiles para eludir la responsabilidad en el amor. Necesitamos reclamar la propiedad de nuestros corazones como nuestros y trabajar en nuestras debilidades. En ese ámbito, la vida se nos abrirá de par en par. Necesitamos asumir la responsabilidad de todos los factores de nuestras almas anteriormente mencionadas. Estos están comprendidos dentro de nuestros límites, pero no es nada fácil cuidar de ellos. Tampoco es fácil dejar que los demás se encarguen de lo que está dentro de sus límites. Poner límites y mantenerlos es tarea ardua. Sin embargo, en el siguiente capítulo verá que los problemas de límites tienen características fáciles de reconocer.